Hola, esta es la tercera parte de la descripción del trabajo de investigación con el nombre de Contribución del refuerzo horizontal a la resistencia de muros de mampostería confinada. Esta parte describe el análisis de los resultados y la comparación con otras series experimentales de mampostería. Se integra de envolventes de distintas series experimentales, degradación de la mampostería, contribución del acero horizontal, cuantía efectiva y límite, eficiencia y límite mínimo y máximo. Voy a volver a poner esta diapositiva en la que se ven los estudios previos al estudio que se describe en este video. Y las series con las que se va a comparar son esta, que hicieron Aguilar y Alcocer en 2001. Pero creo que la hicieron antes, pero este reporte se publicó en 2001. Que es con tabique rojo recocido. Se le va a llamar, digamos, para facilidad, la serie M. M porque así se llaman los muros, ¿no? Bueno, M1, M2, M3 y así. La otra serie sería Coser y otros, de 1997, con tabique de arcilla extruida y se le llama serie N, por el nombre de los especímenes. Se omite tanto esta de muros acoplados como esta de malla electrosoldada por tener algunas otras diferencias y más variables en sus geometrías. Entonces se concentrará en compararlos con estas dos. Al final de este video voy a poner una lista de todas las referencias que he mencionado en los 3 videos para que las personas interesadas en consultar estos estudios lo puedan hacer con la referencia adecuada, ¿no? Ok. También estos resultados están publicados en la tesis, que se puede buscar como tesis UNAM, con el nombre Contribución de refuerzo horizontal a la resistencia de muros de mampostería confinada, o con mi nombre también. Bueno, entonces pasamos a la gráfica en donde se comparan las envolventes de las curvas histeréticas con muros con distintas piezas y distinto refuerzo horizontal. Entonces se agruparon en 3 grupos principales. La primera, la serie M, de tabique rojo recocido, la serie N, que es la verde, de tabique de arcilla extruida, y la serie azul, o MB, que sería la de este estudio, la de bloque de concreto multiperforado, BH12. Entonces se comparan así. Las de la serie M, en color rosa, tienen una alta capacidad de distorsión, pero no tanta resistencia. La segunda serie, la serie verde, tiene una alta resistencia, pero una capacidad de distorsión un poco reducida, digamos, un poco menor a 0.005 de distorsión, o en porcentaje 0.5%. Y la azul, que es de bloque de concreto multiperforado, que tiene tanto alta resistencia como una alta capacidad de distorsión. Claro, con las cuantías adecuadas, porque por ejemplo pues tuvo una falla frágil, ¿no? Entonces, algo importante en esta curva, bueno, en esta gráfica, es mencionar esto, que la comparación fue en términos de esfuerzo, que quiere decir que la resistencia se dividió entre el área transversal de los muros. Esto para que si hubo muros con más longitud o más anchos o así, no estuvieran en ventaja o desventaja, sino como que comparados como en una situación normalizada de esfuerzo, independiente de cuál fuera su área transversal. Entonces, ¿qué es lo que se podría interpretar de esto? Pues que depende de qué sea lo que
el diseño de la estructura necesite, se puede escoger diferentes tipos de piezas, diferentes tipos de refuerzo o así. Posiblemente si es un muro que no va a tener tanta carga vertical o así, pues se puede usar un tabique rojo. Si, por ejemplo, un tabique de arcilla, igual se necesita una estructura más ligera o no sé, ¿no? No tan... eh, que no se necesite distorsionar tanto, bueno, se puede usar este. Si se necesita ya una resistencia o se... o también si se quiere diseñar un edificio con con una vida de más de 50 años que es muy probable que vaya a resistir un sismo grande, bueno, se puede utilizar una de estas, ¿no? Dependiendo de qué sea lo que se necesite, se puede utilizar, ¿no? Cada una tiene sus beneficios y y sus adecuaciones, ¿no? Eh, Solo que tal vez este bloque que es tan eficiente no se había probado. Ahora ya se probó, ya se sabe que tiene este desempeño sísmico y pues lo ideal es que también las personas que diseñan lo tengan en mente, ¿no? Es muy probable que funcione bien también para mochetas, que a veces se pueden llegar a hacer como de concreto porque la mampostería no da esa resistencia, etcétera. O sea, ya amplía la gama de elección o el abanico de posibilidades que pueda llegar a tener el diseñador, ¿no? Y también si se requiere unas distorsiones altas o etcétera. Entonces, aquí está, digamos, la opción. Se podrían probar otras tantas piezas, ¿no? Se podrían incluir en esta. Ahorita, pues, es hasta los estudios disponibles, ¿no? Pero pues se pueden ir agregando a esta gráfica otros resultados de otras series experimentales y esto pues va a enriquecer mucho el diseño de mampostería confinada de aquí en adelante, ¿no? Bueno, entonces también esto pues habla también de distorsión, ¿no? Nos interesa también conocer qué tanto se puede deformar o desplazar un muro en su parte de arriba. Entonces, se va a tomar en cuenta la resistencia máxima a qué distorsión ocurre, ¿no? De cada muro. Y se va a graficar aquí de acuerdo a la cuantía que tiene. Entonces, estos diferentes puntitos se refieren a cada uno de los especímenes que se probaron. Aquí ya se incluyen, por ejemplo, los de Sánchez, que eran muros acoplados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Para ver si en verdad el acero horizontal que se le coloca al muro permite que se deforme más. Y sí, en realidad sí, ¿no? O sea, entre más acero, más distorsión, o sea, más arriba están los puntos, ¿no? En el caso de los amarillos, pues están por abajo del punto 6. En el caso de los rojos, que con malla electrosoldada, pues también están como por punto 6. Esto es de la resistencia máxima, lo recuerdo. Y en el caso de tabique rojo, pues punto 6 también, ¿no? En el caso de este estudio de bloque de concreto, pues llegan hasta 1, ¿no? La máxima, la resistencia máxima. Entonces, pues también la combinación de bloque de concreto multiperforado con esos castillos que se le pusieron y, y, el, y la pieza y el acero horizontal pues permite distorsiones más grandes. Hay que tener cuidado también con estas distorsiones permisibles porque al llegar a esta distorsión pues ya el daño está muy grande, ¿no? Entonces,
es interesante ver hasta dónde puede llegar, pero hasta dónde ya es seguro, ¿no? Y ya, bueno, la comparación, pues sí, el bloque de concreto, los muros con bloque, resistieron hasta, bueno, se pudieron distorsionar más en su resistencia máxima. Hacen falta muchos estudios para revisar cómo es el comportamiento ya de muros acoplados, ¿no? De muros en L, muros en T y así, para ver si esas resistencias a cortante, bueno, esos como elementos de borde, lo rigidizan más, ¿no? Entonces igual ya no le permiten tanto. Y también actualmente se están haciendo unos estudios para ver no solo muros cuadrados, sino muros esbeltos, muros largos, eh, muros con ventana, etcétera. Eso es, me refiero a que este estudio se publicó en 2015, hace 5 años, estamos en 2020. En estos 5 años también han habido varios estudios que se han elaborado para conocer cómo se está comportando. Lo ideal pues es que pues la mampostería es un sistema de edificación muy factible y entre más estudiado sea, pues más posibilidades para diseñar y para construir se pueden utilizar. Ok, entonces el término de cuantía límite y efectiva del acero horizontal se comparó también con estas otras series. Esta es una serie más nueva, pero voy a hablar de la serie N y la serie M. Entonces se comparó el esfuerzo del acero a la resistencia máxima con la cuantía de cada espécimen y se proyectó en unas rectas, digamos, una curva bilineal en donde va de 0 a, digamos, lineal aumentando conforme aumenta la cuantía y en algún punto se acuesta, o sea, ya se tendría como una segunda recta que es horizontal. Entonces, más o menos se trató de intersectar tanto esta recta, la recta que eleva, bueno, que con una pendiente que va subiendo, y la recta horizontal, y donde se intersectan estas rectas, se consultó qué cuantía era. Entonces, por ejemplo, para la serie N de tabique de arcilla extruida, la cuantía era de 8.91. En la de tabique rojo recocido, la cuantía es de 5.43. En el bloque de concreto, la cuantía es de 12.57. Entonces se observó que la cuantía límite, que es a la cuantía a la que ya no sigue aumentando la resistencia del acero, se parece un poco a la resistencia de la mampostería, pero digamos, por un factor, ¿no? Que sea un décimo. Se calibró con este y posteriormente se calibró con otro estudio en 2018 que hizo Rubio. También está la referencia hasta el final, con tabique de arcilla extruida, y llegó a aproximadamente un megapascal, ¿no? Pero bueno, entonces la cuantía límite es el punto o la cuantía a la que ya la resistencia ya no va a seguir aumentando. Y la cuantía efectiva es que eso, ¿no? Que aunque se le ponga más resistencia ya no es factible calcular como si todos los alambres estuvieran funcionando a su máximo o a su fluencia. Es un error, ¿no? Bueno, porque en realidad este punto podría estar como por acá y se podría calcular así, pero ya no está funcionando. Entonces hay que limitar ese cálculo con una ecuación, ¿no? Entonces, cuando la cuantía límite es menor a la cuantía, no, perdón, cuando la cuantía que se le pone es menor a la cuantía límite,
es correcto utilizarlo como tal, ¿no? Calcularlo así. Pero una vez que excede esta cuantía límite, lo ideal es calcularlo, digamos, ya reducido, ¿no? Ya no seguir aumentándole eso. Y bueno, se hizo esta otra serie para conocer cómo se comportaba esta pieza, pero sin las variables que tuvieron estos modelos, que tenían castillos internos, externos, etcétera. Aquí ya todos fue una serie similar a esta. Y se observó la misma tendencia, que va subiendo, y después de esta tendencia se estanca, digamos. Y la degradación del esfuerzo cortante de la mampostería debido a la cantidad de acero es que a la resistencia máxima la mampostería pues cada vez vale menos, ¿no? Porque eso en relación con que el acero funciona más, ¿no? Entre más acero, más participa, y por lo tanto menos participa la mampostería. Entonces hay una tasa de decremento, ¿no? Que se calculó con estos puntitos. Se ve consistentemente que entre más cuantía de acero se le ponga, menos resistencia tiene la mampostería como tal a la resistencia máxima. Entonces se calculó un factor alfa que tiene que ver con la pendiente de esta recta, que sería 0.045 de QB, que sería la cantidad efectiva. Y también se calculó la eficiencia del acero horizontal. Esta se calculó, como lo mencioné en el video anterior, que es una relación de todo el acero que se pone y de ese acero que tiene el muro, cuánto realmente funciona. Entonces, si se compara con esta eficiencia que tenía la norma, pues sí, la mayoría está arriba, pero habría más bien que ver como una eficiencia que fuera constante, que dependiera más bien de la resistencia de la pieza y no de la cuantía de acero, para que no tuviera estas como contradicciones que se mencionaron en el primer video, de que puede que una pieza sea más resistente pero tenga menos cortante resistente que una que sea más débil pero que tenga más acero, o así, ¿no? Entonces se tiene que ajustar 3 parámetros: el límite inferior, el límite superior y la eficiencia. Entonces se decidió que más bien, dependiendo de la resistencia de la compresión a de la mampostería, se tomaran unos factores de eficiencia constantes, es decir, que no variaran. Entonces, por ejemplo, para el bloque de concreto multiperforado que se hizo en esta tesis, si la resistencia FM es de 90, la eficiencia sería de 75%, que la mayoría de los muros lo hicieron, ¿no? Este ya no, porque ya está fuera de los límites, pero los primeros 4 sí. Entonces, con una mampostería, con una eficiencia constante sería suficiente. Otro tipo de mamposterías, pues ya, por ejemplo, la de la serie M, pues ya tendría 55%, o así, un promedio, que depende más bien de la compresión. Y este es el esfuerzo cortante en la mampostería. También pues es esta situación de que va decreciendo la resistencia de la mampostería a la resistencia máxima. Tienen estas tendencias todas las series. Entonces se propuso
un procedimiento de cálculo de la resistencia acortante que midiera todo a la resistencia máxima. Si recuerdan en la explicación anterior, la resistencia del cortante de la mampostería se mide al agrietamiento y el otro, la diferencia, se mide a la resistencia máxima. Entonces, como que no son mediciones que sucedan simultáneamente, sino una en una distorsión y otra en otra. En este caso, pues una de las propuestas fue, estaría, bueno, interesante ver si se puede calcular la resistencia máxima en el punto donde ocurre de la distorsión. Y entonces se podría distinguir la resistencia de la mampostería ya con su daño, con su degradación, pues, y la resistencia del acero. Entonces, esto es lo que se dice. Y esto involucraría también la resistencia a compresión en el cálculo del cortante. Y esta sería más o menos la propuesta. Que en la parte de la mampostería, el cortante de agrietamiento, que sería el de este punto, el cortante de agrietamiento que se calcula con esa expresión, tuviera unos factores de reducción, un factor casero que fuera de sobre resistencia cortante de agrietamiento, bueno, este no sería de reducción, sería de aumento, y un K1 que sería de degradación de resistencia de acuerdo a la cuantía del acero horizontal. En caso de que el muro no se le colocara refuerzo horizontal, o sea que fuera solamente mortero y piezas, el valor del cortante sería el de agrietamiento, normal, como se había calculado hasta antes hasta la norma de 2004. Y el acero, la resistencia del acero, participara ahora en lugar de la cuantía, la cuantía se separara en cuantía efectiva y cuantía límite entre esta curva que sube y luego se estabiliza, y la eficiencia del acero, que es un factor constante que más bien depende de la resistencia de la mampostería con presión. Entonces, este factor casero se obtuvo, bueno, más bien depende de la relación de aspecto, ¿no? Esta se estudió en la publicación de Riagi y otros en 2009, y depende de la relación altura con la longitud, y sería 1 para 1.5 y 1.3 para 1. Creo que se movieron un poquito estos valores ya en la norma oficial, pero bueno, inicialmente se planteó así y se interpola en esta recta, ¿no? Si la relación de aspecto varía entre alguno de estos, se interpola. Luego está el factor de degradación de acuerdo con la cantidad de acero horizontal. Este se calculó con el alfa que mencioné en la diapositiva anterior, de 0.045 por la cuantía efectiva. Y la resistencia de la mampostería del agrietamiento. Esto tiene que ver, bueno, se le aumentó un factor F, que depende de la relación de aspecto, y un factor MA entre HK, que depende de la interacción momento cortante. Me parece que este factor ya no se incluyó, pero este factor F sí. Y bueno, la resistencia acortante, la cuantía efectiva, que es la resistencia del acero horizontal, deja de incrementar su contribución a partir de una cuantía específica, se calcula así. Este lambda, que era este factor, se concluyó que tenía 0.1, o sea que fuera como el 10% de la resistencia a compresión de pilas, y delta S, la eficiencia, que no dependiera de la cuantía, sino más bien de
del tipo de mampostería que se tuviera, y que pasara de 55%, 65% y 75%. Otro valor que considero que es importante, pues es la cuantía mínima y la cuantía máxima. Una cuantía mínima que asegurara que no hubiera una falla frágil como la que tuvo el muro MB1, por ejemplo, que fuera un valor fijo. Y en este caso se propuso de 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería como alrededor de 2 varillas de 5/32 de pulgada. Y una cuantía máxima que dependiera de dos cosas, que no estorbara a la junta, que puede ser que eso sea, que haya sido un problema por el cual entre más acero le pongas ya no resiste más, que puede que el acero estorbe ya a la unión entre mortero y pieza. Entonces, eso es uno de los criterios. Y el otro, pues que tenga un límite fijo, que dependa de la resistencia de la mampostería. Y se vería más o menos así. Si la mampostería va aumentando su resistencia, el límite menor es fijo, pero el límite mayor va aumentando y digamos hasta cierto punto, y luego ya después se estabiliza. Ok, bueno, ya para terminar, las conclusiones de este estudio fue que se desarrolló una propuesta para el cálculo de la resistencia cortante de un muro que toma en cuenta la resistencia a compresión de la mampostería, el valor F*M, y la acción del acero horizontal y la mampostería en la misma distorsión. Fue una propuesta, ¿no? Esta propuesta se calibró con resultados experimentales existentes y los resultados son aproximados y consistentes. Se incorporó la influencia en la resistencia cortante de los muros en los siguientes parámetros. Para la mampostería, la sobreresistencia del cortante respecto al agrietamiento diagonal en muros no reforzados, que sería como el factor K0 de la publicación también de Riagi, y la degradación de la resistencia de la mampostería con el aumento de la cuantía del acero horizontal, el factor K1 que depende de alfa. Y para el acero horizontal, la eficiencia del acero que depende de la resistencia a compresión y que sea independiente de la cuantía de acero, y la cuantía límite del acero en la que deja de aumentar la contribución al cortante, la cuantía efectiva y la cuantía límite. Y bueno, esa fue la propuesta en 2015 que se hizo, y ya en la norma 2017 no quedó como tal, pero sí se incorporaron varios de esos factores. Por ejemplo, el K0 y K1 están involucrados más bien en este factor de eficiencia del refuerzo horizontal. Aunque tienen la misma estructura que tenía la norma de 2004, ahora se calcula, digamos, un poco diferente. En la resistencia de la mampostería se incorporó F, que es este factor que depende de la relación de aspecto, si es un muro esbelto o un muro largo. Y este valor que tiene que ver con este factor, no se incluyó, bueno, no es parte de este estudio, fue parte del siguiente estudio que desarrolló Rubio en su tesis en 2018, y tiene que ver con el cociente entre el área neta y el área bruta de las piezas. Entonces, esta es una reducción que se le hace al factor K1 que se involucra aquí. Y K0 también participa. Bueno, y ya, esa es la estructura de la norma de 2017. Se mantuvo el formato previo que tenía desde 2004, y
y creo que es más sencillo para si no se requiere poner acero horizontal, se mantiene el cálculo como estaba antes. Ya si se quiere utilizar el acero horizontal, pues es necesario que el diseñador conozca cómo se comporta. No nada más seguir la fórmula y si pasa o no pasa, sino más bien como que conocer cuáles son las características propias del muro, de sus piezas y del mortero, de la relación de aspecto, y en base a eso calcule la resistencia del acero. Y bueno, como siempre, pues hacen falta muchos estudios próximos, ¿no? De explorar cómo se comporta la relación de aspecto, qué pasa cuando hay ventanas, qué pasa con muros, ya lo había mencionado, con muros en T, con muros en L, y, y, y también un diseño pues por desempeño, etcétera. O sea, la, la investigación pues le hace falta, bueno, no le hace falta, más bien existen muchos aspectos de la mampostería que se tienen que explorar, y bueno, hasta 2017 se calibró con los estudios que estaban disponibles, y probablemente la siguiente norma pues se calibrará con los estudios que se tengan, y así se irá avanzando poco a poco. Eh, bueno, pues eso es todo de estos 3 videos, que espero que no hayan sido muy complicados, o que yo haya sido un poco vaga en algunos. Si pueden poner algún comentario para si tienen alguna duda, estas son las referencias, le pueden tomar aquí una captura de pantalla, los pueden buscar todos en el Google Academics, la mayoría está gratis. Esta es la tesis, esta es mi tesis, este es el nombre, y lo pueden consultar así en la de tesis de maestría. Está la tesis de Rubio, es esta, tiene este nombre, y bueno, hay unos de las series que sacó esta institución, las normas, algunos guías de diseño o unos otros libros, etcétera. Y bueno, dentro de estas tesis y de estos trabajos, pues hay aún más referencias que se pueden estudiar, que se pueden explorar, y así, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, les agradezco mucho por su tiempo. Ahorita pues están elaborando pues unos más estudios. eh, Se desea que pues sean lo más seguros posibles, ¿no? Las estructuras con muros de mampostería, y que sean funcionales ante un sismo, que, que se pueda vivir, digamos, el tiempo de vida de estos muros, de estas estructuras, pues con daños que se puedan reparar, ¿no? Y el refuerzo horizontal pues es eh, una gran herramienta, como seguro contra derrumbes, ¿no? Bueno, no tanto así, pero claro, colocados con sus límites y con su diseño adecuado y con una supervisión adecuada. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.